Buenas tardes, colegas que siguen esta clase de metafísica a través de YouTube de forma diferida cuando la vida moderna les da un poco de tiempo para ocuparse de la divina profesión, ¿no? El día de hoy coincidimos en este espacio virtual para seguir con nuestro temario y concretamente enfocarnos a Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. La clase pasada vimos cómo la crítica de la razón pura plantea un reto para su tiempo, ¿no? O sea, plantea el reto de superar las dicotomías sentadas por la nueva lectura que ofrecía Kant de la representación, ¿no? La relación sujeto-objeto, noumen o fenómeno, ¿no? Y cómo a partir de este momento la filosofía va a encontrar una gran motivación en estos problemas kantianos, justo a intentar subvertir el esquema kantiano, ¿no? En encontrar formas de pensar más allá de los límites planteados por la crítica de la razón pura, ¿no? La crítica de la razón pura encierra el conocimiento en la isla de la experiencia y todo lo que está fuera es inalcanzable para el conocimiento. Quizás lo podemos pensar o imaginar, pero no conocer, ¿no? Lo que quieren o el zeitgeist del inicio del siglo XIX, sobre todo en la filosofía germana, va a ser encontrar una salida, ¿no? Encontrar formas de ver más allá de la relación sujeto-objeto y con ello de ir más allá de los límites que esta relación plantea al conocimiento, ¿no? Esto es lo que mueve al movimiento conocido como el idealismo alemán, ¿no? Mueve a Fichte a la intuición intelectual, a Schelling a la unidad primigenia, digamos, de la experiencia, a Hegel al desarrollo del espíritu y a estrategias, ¿no? Para buscar subvertir esta estructura, ¿no? Y veíamos también que estos debates no se dan en un vacío, sino que se dan en el contexto de la confrontación entre de la Revolución Francesa, de la confrontación entre las tradiciones, entre el modelo romántico y el modelo ilustrado, y bueno, un contexto de manera convulsivo y que además estaba marcado por la entrada en escena de la institución universitaria moderna, al menos en Alemania, ¿no? Y de este emparejamiento que hasta ahora arrastramos entre filosofía y universidad, ¿no? A partir de este momento, los debates filosóficos van a acontecer preeminentemente alrededor de la universidad, cosa que antes no era el caso. Entonces, este es el contexto en que nos encontramos, ¿no? Y así entramos a Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer es un pensador poderosísimo, a mí me parece. Alguien que intenta tomar en serio a Kant y subvertirlo de una forma única. Es un pensador, decía hace un rato, que mucho parece adelantado a su tiempo. Parece un pensador más contemporáneo de lo que pareciera de entrada, ¿no? Y a la vez es un pensador que parece hasta buena medida olvidado por la tradición, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas de Schopenhauer es que en su tiempo no tuvo el impacto tal vez que él hubiera querido, y a la gente que impactó los impactó demasiado, ¿no? Mencionar a dos personajes fuertemente impactados por Schopenhauer, Nietzsche y Wagner, ¿no? Entonces, después, a la postre, ¿no? Solía verse a Schopenhauer a la sombra de uno de sus seguidores más renombrados, que es Nietzsche, ¿no? Entonces, pues siempre se pintaba a Schopenhauer como el maestro de Nietzsche o el precursor de Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche parecía eclipsar a Schopenhauer, ¿no? Pero vemos, ¿no? Me parece en los últimos años, ¿no? La figura de Schopenhauer ganar importancia y cierta peso, ¿no? En el imaginario popular, ¿no? Más allá de ser el maestro de Nietzsche, ¿no? Y yo me pregunto por qué, ¿no? Se me ocurren dos razones, ¿no? Una boba y una tal vez más boba, ¿no? O no sé, ¿no? Una es que Schopenhauer, veremos en muchas cosas, incluso inesperadas, es muy cercano a la sensibilidad moderna, ¿no? Temas que han estado en boga en los últimos 10 años, en los debates filosóficos e intelectuales contemporáneos y políticos también, ¿no? Schopenhauer ya las habías pensado, ¿no? La reivindicación de la
multiculturalidad, del cuerpo, de la intuición, de la irracionalidad, de la emotividad, ¿no? Eh, ya estaban en Schopenhauer, ¿no? Cosas que pensar desde el cuerpo, desde la experiencia del cuerpo, que son, bueno, hoy avant-garde, pues bueno, ya estaban en Schopenhauer, ¿no? ¿Quién lo diría, no? Y la otra razón, tal vez más chusca todavía, ¿no? Es los memes de Internet, ¿no? Nadie puede negar que por alguna razón el Internet tomó la imagen de Schopenhauer como el misántropo por excelencia, ¿no? El misántropo por excelencia que degeneró al amargado, ¿no? Y es frecuente, ¿no? Ver bombardeadas nuestras redes con el típico retrato de Schopenhauer diciendo alguna frase de por qué el mundo es horrible o lo que sea, ¿no? Schopenhauer suele ser descrito como un pensador pesimista, sin duda lo es, ¿no? Eso será claro la clase que viene, que es el pesimismo de Schopenhauer, pero tengámoslo por ahora en la cabeza, porque Schopenhauer es mucho más complejo que eso, ¿no? El pesimismo de Schopenhauer es un resultado complejo de una posición ontológica bastante radical y que vale la pena, bueno, darle su alcance, ¿no? Veremos, ¿no? En esta clase espero que Schopenhauer, por más que haya sido rescatado por los memes, pues es más que un meme, ¿no? O sea, es un pensador mucho más complejo, mucho más profundo, innovador, ¿no? De lo que se le suele dar crédito. Y ojalá, bueno, estas dos clases en que demos este breve recorrido por su obra magna, El mundo como voluntad y representación, nos sirva para motivar esta idea, ¿no? Empecemos, ¿no? Con una breve biografía de Schopenhauer, ¿no? Intentando también un poco desmitificar a este misántropo que es un personaje mucho más complejo de lo que los memes pintan, ¿no? Schopenhauer nace en Danzig, ¿no? En 1788, unos 10 años después de la publicación de la Crítica de la Razón Pura, ¿no? Para ubicarlo en el tiempo. Es hijo de Heinrich Floris Schopenhauer, que es un comerciante importante, negociante importante germano, ¿no? Al parecer con intereses incluso en México, ¿no? En los negocios coloniales con México, en las importaciones de los territorios recientemente independizados de Europa, bueno, de España, pero de Europa nunca, ¿no? Y de Johanna Henriette Henry, ¿cómo se me olvidó? Trosnier, ¿no? Perdón, disculpe mi pronunciación terrible, ¿no? Ella será importante porque a la vez que, bueno, es una mujer esposa, digamos, de un burgués de la época por excelencia, ¿no? Es una mujer con grandes intereses intelectuales, ¿no? Y que tendrá en una época relativamente tardía de su vida una importante conexión con los movimientos intelectuales germanos, particularmente con el romanticismo y básicamente con Goethe. Nace entonces Schopenhauer en este contexto privilegiado, ¿no? Al parecer el plan original de su padre era que naciera en Inglaterra para que tuviera los privilegios de un ciudadano inglés, pero las cosas no salen como él esperaba y terminan naciendo en territorios germanos, ¿no? A muy temprana edad, ¿no? A los 9 años es enviado a Francia a cargo de un colega de su padre a aprender francés, ¿no? Vemos cómo Schopenhauer todavía quedan los pequeños destellos, ¿no? De la vieja educación de los burgueses, ¿no? Schopenhauer aprende con tutores, Schopenhauer aprende siendo enviado de aprendiz con familias, ¿no? A que lo cuiden ahí y así, bueno, primero aprender el francés. Evidentemente la intención de su padre es que Schopenhauer continúe el negocio del comercio internacional y evidentemente para eso uno de los saberes más importantes son los idiomas, ¿no? Entonces Schopenhauer tendrá que saber muchos idiomas, ¿no? Pero lo que no sabe el padre es que en vez de crear al gran comerciante cosmopolita,
está creando al gran filósofo cosmopolita, ¿no? Esa es una cosa que decir de Schopenhauer. Schopenhauer, a pesar de que Kant se la pasa hablando de cosmopolitismo, si hubiera que señalar a un pensador cosmopolita sería Schopenhauer, ¿no? Un pensador que piensa desde muchas lenguas, que lee muchas fuentes, no solamente filosóficas, sino literarias, que va a confrontarse con tradiciones como el budismo, el hinduismo, el I Ching, la Bhagavad Gita, ¿no? O sea, la literatura en española, inglesa, en fin, es un prodigio, ¿no? Los clásicos, por supuesto, ¿no? Y un pensador que además va a viajar por toda Europa en su época, ¿no? Y esos viajes empiezan a los 9 años, ¿no? Cuando es enviado a aprender francés, ¿no? Entonces, pronto en su vida es aventado a esta aventura, ¿no? A aprender francés. Y en ese tiempo justamente nace su hermana, ¿no? Adele, quien va a quedarse con su madre, ¿no? En 1803, el padre de Schopenhauer, preocupado porque su hijo no presenta mucho interés en el comercio, pero sí mucho en la vida intelectual, ¿no? Le plantea una encrucijada, ¿no? Le dice, tienes de dos. O te mando al instituto a que te prepares para entrar a la universidad y sigues tu carrera académica, o dedicas esos 2 años a viajar por Europa y a condición de que uses ese viaje para aprender de comercio y que cuando regreses pues te dediques ya a formarte como comerciante, ¿no? Pensemos, claro, comerciantes de importaciones a gran escala, ¿no? Este es el dilema que se le plantea a Schopenhauer, que si lo pensamos tiene algo de profundo, ¿no? Es un dilema entre dos modelos de educación, ¿no? O vas a la universidad, al nuevo modelo que es la universidad, o te educas en el viejo modelo que es, pues, siendo aprendiz, viajando, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? En otro tipo de espacios educativos, ¿no? Schopenhauer, no es difícil imaginar, escogió viajar, y entonces parte con su familia por un viaje que lo lleva a Holanda, después a Inglaterra. Al parecer se queda 6 meses en Inglaterra, en los que queda al encargo de un religioso y se dedica a aprender inglés, ¿no? Esto es muy importante en su vida, le va a permitir acceder, por ejemplo, a la obra de Shakespeare. Luego va a pasar un largo rato en Francia, en Suiza, en Viena, en Dresden, Berlín, ¿no? O sea, pero en 1805 debe regresar a Danzig porque su padre se suicida, ¿no? Encuentran su cuerpo, al parecer fue un suicidio, aunque públicamente no se confesó, probablemente por dificultades económicas, aunque no es difícil inferir algún tipo también de cierta propensión a la depresión, ¿no? Es curioso que tanto Schopenhauer como Nietzsche fueran toda la vida quejados por el espectro de estas tendencias suicidas, ¿no? En su familia. Este suicidio obviamente cambia la situación. En esta época Schopenhauer ya había empezado ya era aprendiz de un senador para aprender el oficio de comerciante, pero él, obviamente una vez que el padre muere, pues muerto el perro se acaba la rabia, con todo respeto aquí a mi ayudante profesor que está a mi lado. Y entonces Schopenhauer pues se disuelve el trato con el padre y empieza a buscar, perseguir una educación universitaria, ¿no? La madre también aprovecha enviudar para iniciar su salón literario en Weimar, ¿no? Y el salón literario será de gran importancia porque será lo que conectará a Henriette y eventualmente a Schopenhauer con personajes importantes de la época como Goethe, ¿no? Schopenhauer entra al Instituto de Gotha, pero es expulsado por un poema satírico, ¿no? En 1810 empieza a estudiar con Schulz, y Schulz lo motiva, es que le presenta a Kant y a Platón, ¿no? Estos dos pensadores serán cruciales y los veremos aparecer
como referencias fundamentales en la crítica de la razón, digo, en el mundo como voluntad y representación, ¿no? Kant y Platón, ¿no? Dos pensadores referentes para Schopenhauer, y que será Schulz quien se los presente, ¿no? En 1811 entra a la Universidad de Berlín a tomar clases con, sabemos quién está al frente de la Universidad de Berlín en esta época, y es justamente Fichte. Y va a tomar clases justamente con Fichte, ¿no? Que para esa época era el gran especialista en Kant, era el gran, no solo especialista, el gran continuador de Kant, ¿no? O sea, recordemos que Fichte viajó a ver a Kant, y que la propia obra de Fichte en su primer momento pasaba por ser una obra de Kant, ¿no? Entonces, bueno, el gran kantiano, el gran especialista en Kant, y que además hoy lo aventajaba con este descubrimiento de la intuición intelectual, ¿no? Toma clases con él Schopenhauer y se decepciona, ¿no? Reprochará en su tesis doctoral que es que Fichte hace como que Kant no existió, o sea, como si la estructura kantiana no fuera clarísima, e inventa nuevas facultades para resolver sus problemas, ¿no? Tomará clases también con Schleiermacher en esta época, que sin duda influirá sus posiciones sobre estética. En 1813 aparece su tesis doctoral, que es titulada La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que es un intento de reformular los planteamientos kantianos, particularmente, digamos, de reducir las categorías y las intuiciones puras a un principio, que él llama el principio de razón suficiente, que puede resumirse grosso modo, aunque hablaremos de él más adelante, a nuestras representaciones están conectadas, ¿no? Vemos aquí como en este principio está todavía latente esta idea kantiana de que la función fundamental de la subjetividad es la de síntesis, ¿no? La de reunir, ¿no? Entonces, esto toma la múltiple representación y lo reúne, ¿no? Todo está relacionado. Su forma más obvia de presentarse es el principio de razón suficiente del devenir, o sea, la causalidad, ¿no? Que todas las cosas tienen una causa y eso las conecta, ¿no? Como causas y efectos. Esta obra también critica fuertemente a los pensadores de su tiempo por no tomar en serio a Kant, ¿no? Digamos, siente Schopenhauer que Kant es pues un poco dejado de largo, ¿no? Como viada el reto kantiano, ¿no? Él quiere, en cambio, tomar a Kant de lleno, intentar superarlo desde sus propias limitaciones, ¿no? En 1814 rompe relaciones con su madre, ¿no? Empieza a preparar la primera versión del mundo con voluntad y representación. En 1816 publica sobre la visión y los colores, ¿no? Una obra que está inspirada en un manuscrito de Goethe sobre la teoría de los colores, y que Schopenhauer intenta, bueno, al menos corregirle la plana a Goethe, y a Goethe no le hace gracia, ¿no? Él esperaba que Goethe lo apoyara, pero en cambio, bueno, no es así, ¿no? En un primer momento tenían una buena relación, un poco obviamente por mediación de la madre de Schopenhauer, pero finalmente esta publicación nos hace romper relaciones. En ese momento Goethe ya es la figura intelectual, literaria más importante de Alemania, ¿no? 1918 parte en un viaje a Italia, a la vez que entra a imprenta El mundo con voluntad y representación, pero este viaje se ve interrumpido por una crisis económica, ¿no? Que, aunque al final no lo afecta mucho, amenaza con comerse su riqueza, ¿no? Heredada del padre, que le permitía mantenerse dedicado a la vida contemplativa, ¿no? A finales de 1819 se habilita como profesor en la Universidad de Berlín. Es famoso este episodio porque dentro del comité de habilitación estaba justamente Hegel, ¿no? Y bueno, ya desde la cuádruple raíz es claro que Schopenhauer no es partidario no solo de Hegel, sino de todos los pensadores de esta línea del idealismo alemán. En 1820 va a dictar su único semestre en la Universidad de Berlín, que saben ustedes ya la anécdota, que fue un fracaso porque Schopenhauer puso su clase a la misma hora que la de Hegel, y pues bueno, Hegel ya era una celebridad para la época, y entonces pues bueno, su clase no tuvo mucho seguimiento, así como la mía a esta altura del semestre, ¿no? Pero bueno, no por eso me doy por vencido yo. Aparte yo no soy rico, ¿no? Entonces tampoco tengo mucha opción.
Eh, eh, También vale mencionar otra cosa curiosa que no suele la gente pensar de Schopenhauer, es que Schopenhauer tuvo una relación muy compleja con el erotismo en su vida, ¿no? O sea, al parecer, en su época en Italia, tiene un amorío con una camarista, y de este amorío ella queda embarazada, y de algún modo parece Schopenhauer tener mucha ilusión eh, 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 en este embarazo, pero la camarista pierde al bebé. No me queda claro si es un aborto previo o al nacer muere, ¿no? Pero el punto es que queda frustrada la paternidad de Schopenhauer en este episodio, ¿no? Y esto será muy importante cuando leamos su obra, ¿no? Tengamos presente el dolor de perder a un hijo que se espera que nazca, ¿no? Y esta experiencia va a atravesar a Schopenhauer, ¿no? Va a hablar mucho sobre el tema, volverá al final de su libro el tema del filicidio, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, sin duda, esta experiencia traumática, ¿no? Tanto pensemos, ¿no? Los conflictos con la madre, por un lado, el suicidio del padre y la pérdida de un hijo, ¿no? Y obviamente el fracaso de esta relación en Italia lo marcan, ¿no? Otro episodio importante llega en 1821, ¿no? Estamos pensando en un Schopenhauer que ya ronda los 30, ¿no? Eh, 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 Empieza un amorío con una corista de la ópera, Caroline Richter. eh, y bueno, es Schopenhauer su amante, pero clandestino, ¿no? Porque al parecer ella, aunque no está casada, tiene un amorío oficial con un cantante de ópera. E incluso tienen un hijo, ¿no? Y el hijo lleva el apellido del padre, ¿no? Entonces, por más que no sea un matrimonio, ¿no? Tiene una cierta relación pública oficial, ¿no? Como la madre de su hijo. Y Schopenhauer, bueno, es el amante clandestino de esta mujer, que por cierto tiene 19 años, es 10 años, más de 10 años menor que él. Y todo llega a a una crisis cuando Schopenhauer le pide a ella, ¿no? Que deje la ópera y que se vaya con él a Italia. Y ella declina, ¿no? Declina irse con él. No, no, declina irse con él creo que a Italia, no recuerdo. Bueno, el punto es que fracasa también esta segunda aventura amorosa de Schopenhauer. Y parece que, bueno, esto va a ser el fin, al menos, de estas experiencias eróticas en su vida, ¿no? En 1925 hay un episodio interesante, ¿no? En su vida en que Schopenhauer estaba en su casa, ¿no? Y al parecer una vecina suya que era costurera lo va a visitar, ¿no? Y la costurera está pues, un poco ahí chismeando con él, pero entonces Schopenhauer recibe noticias de que su amante va a venir, ¿no? Al parecer Caroline Richter. Y pues su amorío es secreto, ¿no? Entonces Schopenhauer no puede permitir que nadie vea que Caroline Richter lo va a ver. Entonces, al parecer, ¿no? Schopenhauer le pide a la señora que se vaya, la señora no se quiere ir, no se quiere ir, no se quiere ir, hasta que eventualmente nuestro temperamental filósofo la corre a patadas de la casa, pero en este acontecimiento, al parecer, ella sufre algún tipo de discapacidad o queda una lesión grave, y entonces Schopenhauer tiene que mantenerla el resto de su vida, ¿no? Y contratiempo económico y legal lo lleva a intentar buscar dar clases otra vez, ¿no? También intenta iniciarse en la traducción, haciendo traducciones de Hume, propone hacer traducciones de la región natural de Hume, también de las críticas de Kant al inglés, aunque al final su propuesta de la traducción es rechazada, ¿no? Ninguna de esas traducciones ve la luz, ¿no? Las de Hume la ven póstumamente, ¿no? La traducción de Schopenhauer que hace de Hume, ¿no? En 31 hay un episodio curioso en su vida. Schopenhauer tiene un sueño, ¿no? Y sueña que va a haber una epidemia de cólera en Berlín y decide abandonar, ¿no? Y parte rumbo a Frankfurt, donde se instala el resto de su vida.
Al parecer lleva a partir de ese tiempo una vida tranquila que emula un poco a la de Kant, ¿no? Leer toda la mañana, no, escribir toda la mañana, luego leer hasta la comida. Al parecer frecuentaba el Hotel Londres, ¿no? En Frankfurt. Probablemente añorando la comida de aquella temporada en que vivió en Inglaterra. Pasear a su perro por la tarde, ¿no? Como yo a mi ayudante de profesor, que tengo aquí a los pies, ¿no? Esto tiene sentido para la gente que está en la clase de YouTube. Lo que pasa es que hace rato estoy con mi perro, ¿no? Y salió y se asomó. Entonces, para la gente que está haciendo la clase simultánea, bueno, lo conoció. Y quien no tendrá que creer que de veras tengo perro, ¿no? En fin, pasea a su perro y al parecer en las noches seguía frecuentando las recitales de ópera y el teatro, ¿no? Entonces, esta vida lleva a Schopenhauer. Tiene otro incidente en su vida. Bueno, en 1850, ese no es tan relevante para nosotros. En 1844 va a publicar la segunda edición del Mundo con Voluntad y Representación, que incluye el segundo tomo, ¿no? Que es una especie de adendas a cada uno de los apartados, de aclaraciones. Y en 1860, bueno, la muerte lo encontrará en su silla trabajando, ¿no? Su ama de llaves entra a su cuarto en la mañana y lo encuentra tendido con su libro en las manos, ¿no? Y así termina la vida de este pensador cosmopolita, crítico, furioso, ¿no? Lleno de furores, ¿no? Que Schopenhauer, ¿no? En fin, ¿no? Breve biografía de Schopenhauer, ¿no? Entremos de lleno a su obra, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por el mundo con interpretación muy general, ¿no? Vamos a ver esta clase, vamos a revisar el libro 1 y el libro 2, o sea, el mundo como representación primera consideración y el mundo como voluntad primera consideración. Y la clase que viene vamos a ver un poco del libro 3, el mundo como representación segunda consideración, y sobre todo vamos a revisar el libro 4, el mundo como voluntad segunda consideración, ¿no? Vamos a mencionar algunas obras más de Schopenhauer, ¿no? La cuádruple raíz, ¿no? Por supuesto. Pero, sobre todo, básicamente, voy a enfocarme en el mundo con voluntad y representación. Vamos a ver solamente la versión, digamos, original, no las adendas. Y ya, ¿no? Entonces, Schopenhauer. Leo el primer párrafo del libro 1 o del parágrafo 1 porque creo que resume muy bien el tema de la concepción del mundo como representación. Leo, ¿no? Dice: el mundo es mi representación. Esta es la verdad válida para cada ser que vive y conoce, aunque tan solo el hombre pueda llegar a ella en la conciencia reflexiva y abstracta, tal como lo hace realmente al asumir la reflexión filosófica. Entonces le resulta claro y cierto que no conoce sol o tierra algunos, sino que solo es un ojo lo que ve un sol, siempre es una mano lo que siente una tierra, que el mundo que le circunda solo existe como representación, o sea, siempre en relación a un otro que se lo representa y que es él mismo. Es el resumen del tema del primer libro, ¿no? El mundo es mi representación. Desmenucemos un poco esta cita, ¿no? Esta frase es válida, dice, para cada ser que vive y conoce. O sea, vemos que a diferencia de Kant, que quiere una lectura de la estructura de la subjetividad en general, aunque vimos que al final termina teniendo que limitarse a hablar de la subjetividad humana, ¿no? Schopenhauer será más claro, ¿no? En una aplicación de este planteamiento dirá, bueno, la representación la comparte todo, aquí dice claramente, todo ser que vive y conoce, ¿no? O sea, perros, gatos, amibas y seres humanos, ¿no? Dice, pero solo el ser humano llega a ser consciente de ella a través de la reflexión y la abstracción. Entonces el ser humano, la única diferencia es que el ser humano es consciente de la representación, ¿no? A partir de la reflexión y la abstracción, la conciencia reflexiva, ¿no? O sea, la conciencia especulativa, o sea, que vuelve sobre sí, ¿no? Que tiene la función de reflectere, de espéculo, ¿no? De verse a sí misma.
y de abstracción, ¿no? O sea, de ir más allá de la inmediatez. Dice, y tal como lo hace realmente al asumir la reflexión filosófica. O sea, pareciera que la filosofía es justo esta labor de reflexionar, de abstraernos de las propias condiciones de la representación, ¿no? Y luego poéticamente lo dice, ¿no? No hay sol sin ojo que vea al sol, no hay tierra sin mano que toque la tierra. Entonces, en otros términos, en términos más kantianos, el mundo es mi fenómeno, ¿no? Es lo que a mí se me aparece de él, ¿no? Y luego era un recorrido por pensadores que de algún modo reconocieron esto. Dice, bueno, esto ya, Descartes lo veía, Berkeley todavía más claro, Kant más o menos, ¿no? Y luego dice aquí algo interesante, otra de las grandes innovaciones de Schopenhauer. Dice, en cambio, cuán temprano fue conocida esta verdad fundamental por los sabios de la India, al aparecer como el principio fundamental que la filosofía védica atribuye a Vyasa, tal como lo documenta W. Jones en su último tratado sobre la filosofía de los asiáticos. Cita a Jones, ¿no? El dogma fundamental de la escuela Vedanta no consistía en negar la existencia de la materia, o sea, su solidez, impenetrabilidad y extensión, pues negar eso sería absurdo, sino en corregir la noción popular de la misma, aduciendo que no es esencialmente independiente de la percepción mental, dado que existencia y percibilidad son términos intercambiables. Entonces, aquí vemos otra innovación de Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer no va a limitar sus interlocutores solamente a los filósofos occidentales, ¿no? Va a ver más allá, ¿no? Y una de las cosas que va a entrar a su alcance en esta época van a ser los primeros estudios, digamos, se popularizan en el ambiente académico sobre la India, ¿no? Entonces aquí cita a Jones, ¿no? Tal vez no tuvo Schopenhauer acceso directo a los textos originales, pero sí a los primeros indólogos, sánscritólogos e intérpretes de las tradiciones de la India, particularmente ingleses, ¿no? Obviamente por la relación colonial. Entonces, Schopenhauer será de los primeros filósofos en la historia, o sea, incluso en la antigüedad, en tomar también como interlocutores a pensadores extremo-orientales, ahora como es el caso de las tradiciones védicas, ¿no? De las que habla aquí, ¿no? Y más adelante veremos aparecer el I Ching, el budismo, ¿no? Y aquí él piensa, ¿no? Que igual que Kant reconoce que el mundo es mi representación, lo mismo cree la filosofía la filosofía védica, ¿no? Que dice aquí, según citando a Jones, hablando de filosofía védica, ¿no? Que existencia y perceptibilidad son términos intercambiables. Y en términos de Berkeley, que ser es ser representado, ser es ser experimentado, ¿no? ¿Y quién se representa? El mundo es mi representación. ¿Y quién se lo representa? El tema justo del parágrafo 2, ¿no? Leo del parágrafo 2. Aquello que lo conoce todo y no es conocido por nadie es el sujeto. Él es el sostén del mundo, la condición sempiternamente presupuesta de cuanto se manifiesta, de todo objeto, pues cuanto existe está ahí solo para el sujeto. Cada cual se descubre a sí mismo como este sujeto en tanto que conoce, no en tanto que es objeto de conocimiento. Sin embargo, su cuerpo ya es un objeto al que, desde esta perspectiva, llamamos representación. Pues el cuerpo es objeto entre objetos y está sometido a las leyes de los objetos, aunque sea un objeto inmediato, ¿no? Aquí vemos otros tantos componentes aparecer, ¿no? Primero que nada, el mundo es mi representación. Segundo componente, es la representación del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Yo cuando me represento al mundo. Todos nos identificamos con el sujeto cuando conocemos, o sea, cuando representamos el mundo. Es
El sujeto es el sostén del mundo, condición sempiterna, presupuesta de cuando se hace manifiesto de todo objeto. O sea, todo objeto supone que es objeto para un sujeto. O sea, el sujeto es su fundamento. O es siempre con relación a un sujeto, ¿no? Y por último, no vemos aparecer el tema del cuerpo, ¿no? Este tema será crucial en el siguiente libro, pero ya empieza aquí a guiñar, ¿no? El cuerpo es un objeto, en un sentido, pero un objeto muy peculiar, ¿no? Y aquí, de hecho, el propio Schopenhauer pone una nota al parágrafo 22 de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que justamente se titula El objeto inmediato, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque este pasaje, el propio Schopenhauer confiesa que es un agregado de la segunda edición. O sea, que en el texto original, en la tesis doctoral original, Schopenhauer no pensaba esto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que entre su tesis doctoral de 1813 y 1819, más o menos, que entra imprenta el mundo como tal y representación, Schopenhauer va a cambiar de opinión sobre el cuerpo y va a tener una comprensión más compleja del cuerpo. Por ahora vamos a reconocer que el cuerpo es un objeto peculiar, ¿no? Es un objeto peculiar porque, por un lado, es una cosa peculiar, digamos. Porque, por un lado, es un objeto entre objetos, ¿no? Yo veo mi mano, ¿no? Yo siento mi piel, ¿no? Yo huelo mi mano, ¿no? Entonces, la veo, la percibo como cualquier otro objeto, como la botella, ¿no? O sea, si la veo como objeto, pues no hay diferencia, ¿no? Pero dice Schopenhauer, por otro lado, tiene algo de inmediatez porque es, por objeto inmediato, dice él, me refiero, leo tal cual aquí del texto, ¿no? En la primera edición de esta obra llamé al cuerpo orgánico objeto inmediato, en cuanto es el punto de partida, es decir, el intermediario para la intuición de todos los demás objetos. Sin embargo, esa expresión no puede valer más que muy impropiamente, pues si bien la percepción de sus sensaciones es enteramente inmediata, no por ello el cuerpo se presenta a él a sí mismo como objeto, sino que hasta ahí todo sigue siendo subjetivo, es decir, sensación, ¿no? Entonces, el cuerpo, digamos, pareciera empezar a reconocer Schopenhauer que el cuerpo tiene un carácter de cierta membrana, ¿no? Tiene una forma de verse subjetiva que es como sensación. O sea, si pienso el cuerpo como de donde viene el tacto, la vista, ¿no? Dice, son sensación, todos son subjetivos. Si lo veo como un objeto entre objetos, lo veo como un objeto, ¿no? Y veremos que hay una tercera dimensión de comprensión del cuerpo que será tema del segundo libro. En fin, ¿no? Entonces, aquí los elementos volvemos, ¿no? El mundo es mi representación. O sea, todo lo que es solamente en tanto que lo veo, en tanto que lo percibo. Y el mundo es mi representación. Quiere decir que el mundo es la representación de la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? El fundamento de todo objeto. Todo objeto está siempre referido a un sujeto. Y el sujeto soy yo siempre que conozco el mundo, ¿no? Y el cuerpo, ¿no? El último elemento, que queda con este carácter complejo, que puede verse como un objeto, puede verse como sensibilidad, y que queda ahí pendiente una tercera forma de comprenderlo que vendrá adelante, ¿no? Entonces, continuamos, ¿no? En el parágrafo 3, dice Schopenhauer, la representación se asemeja a lo que las tradiciones de la India llamaron el velo de Maya. Dice Schopenhauer, el velo de la ilusión es quien cubre los ojos del mortal y que hace ver un mundo del cual no puede decirse lo que es ni tampoco lo que no es, pues Maya se asemeja al sueño, se asemeja a ese resplandor del sol sobre la arena que hace al caminante tomarla desde lejos por agua, o la cuerda arrastrada por el suelo que el caminante confunde con una serpiente. Aquí Schopenhauer no va a tomar este concepto de las tradiciones de la India, de Maya, ¿no? Maya literalmente significa impureza,
¿no? En sánscrito. Y es la idea, ¿no? Grosso modo, vamos a hablar de esto el semestre que viene más a detalle, ¿no? Pero la cosmología india suele tener a grandes rasgos tres elementos, ¿no? El mundo fenoménico, o sea, el mundo como lo vemos, el absoluto cósmico o el Brahman y el absoluto individual o el absoluto personal, el absoluto en tu interior, digamos, que es el Atman, ¿no? Y el tema será comprender la relación entre estas tres dimensiones: el mundo fenoménico, o sea, el mundo como se nos aparece, el absoluto cósmico, el Brahman, y el absoluto individual, el Atman. Según las grandes verdades de los Vedas, las Mahavakyas, ¿no? Atman y Brahman coinciden. O sea, el absoluto personal y el absoluto cósmico son lo mismo. Entonces, el gran tema será qué es el mundo fenoménico, ¿no? Y habrá, hay diferencias de doctrinas, ¿no? La doctrina dualista o duaita y advaita, ¿no? No dualista, que plantearán que de algún modo el mundo fenoménico o bien se reduce también al absoluto, o bien no se reduce y de hecho es una dimensión completamente diferente, o bien, como es el caso de estas posturas de las que habla aquí Schopenhauer, simplemente es una ilusión, ¿no? De hecho, el mundo de diferencias no es más que una ilusión. No hay de hecho blanco y negro, bueno y malo, digamos, ¿no? Gusto y disgusto, sino solo es una ilusión, ¿no? Dulce y amargo, sino son solo ilusiones. En realidad solamente hay absoluto, ¿no? Pero no tenemos un velo que nos impide ver esta realidad, ¿no? Entonces Schopenhauer va a comparar su posición filosófica a esta de las tradiciones de la India, ¿no? De la idea del Maya, del velo de Maya, ¿no? De este velo de ilusión que nos hace creer que el absoluto en realidad es la diversidad de entes singulares que vemos, ¿no? En fin. Continuamos, ¿no? En el parágrafo 4 va Schopenhauer a hablar sobre las intuiciones puras de Kant, ¿no? El tiempo y el espacio, ¿no? Vemos cómo, Schopenhauer intenta a su modo mantener al pie de la letra a Kant, ¿no? Pero aquí va a subvertir esa posición, ¿no? Dice, así quien conoce aquella configuración del principio de razón que rige el contenido de tales formas del tiempo y el espacio y su perceptibilidad, o sea, la materia, conoce, por lo tanto, la ley de causalidad, viniendo a comprender con ello su esencia global de la materia en cuanto tal, ¿no? Va a plantear Schopenhauer, ¿no? Uno de los grandes cambios que plantea con relación a la crítica de la razón pura de Kant es que él va a resumir, digamos, ¿no? O a reducir, digamos, las categorías e intuiciones kantianas, intuiciones puras kantianas, ¿no? Tiempo y espacio, a una cosa que él llama el principio de razón suficiente, que es justamente el tema de su tesis doctoral, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, ¿no? ¿Qué es el principio de razón suficiente? La idea, ¿no? De que nuestras representaciones están relacionadas entre sí. En otros términos, dice él que nada singular es objeto para nosotros. O sea, no solo precisos objetos, sino los objetos están de algún modo relacionados, ¿no? Concatenados, ¿no? Vemos, ¿no? Como en este principio de razón suficiente, creo que ya lo había dicho, ¿no? Se ve, ¿no? Esta función de síntesis que Kant le daba a la subjetividad, ¿no? O sea, es tomar lo múltiple y relacionar, ¿no? Digamos, ¿no? Que era lo que hacían las categorías en el tiempo y demás en Kant. Aquí Schopenhauer realiza este principio, ¿no? Es cuádruple raíz porque tiene 4 expresiones, ¿no? Dice él, el principio de razón suficiente del devenir, que es el más común, que es el que se expresa como la relación de causalidad, ¿no? O sea, cuando conectamos causas con efectos, ¿no? Entonces solo vemos entes, no creemos que unos causan a otros, ¿no? Y otros son efectos de aquellos, ¿no? Entonces, el principio de razón suficiente del conocer, ¿no? Dice él que relaciona, tiene una dimensión, digamos, epistémica, ¿no? Que relaciona la razón con la verdad. El principio de razón suficiente del ser, ¿no? Que dice que es la relación de las partes, ¿no?
sobre todo presente en el conocimiento más abstracto como el de la matemática, ¿no? Y el principio de razón suficiente del querer, ¿no? Que es el que relaciona causalmente, pero en términos de motivación, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hiciste eso, no? Cuando yo te pregunto por qué hiciste algo, ¿no? Supongo que hay una causación de la conducta, ¿no? No una causación mecánica, digamos, sino una causación, pues, volitiva, ¿no? Consciente, de algún tipo, ¿no? Entonces está el principio de razón suficiente del querer, ¿no? Y finalmente, ¿no? Hay que entender que el principio de razón suficiente tiene estas doble función, ¿no? Bueno, básicamente podemos verla como una, ¿no? Que es la de reunir lo múltiple, ¿no? Reunir lo múltiple. En última instancia, la expresión más burda del principio de razón suficiente, piensa Schopenhauer, es el principio de individuación, ¿no? O sea, crear de la multiplicidad de las intuiciones, ¿no? Un ente, ¿no? El perro, la botella, la computadora, ¿no? Es ahí donde opera el principio de razón suficiente, ¿no? En este principio de individuación que relaciona nuestras representaciones, ¿no? Mostrará Schopenhauer, aquí volviendo sobre temas kantianos, que la noción de materia no es más que la expresión de este principio de razón suficiente en el espacio, ¿no? O sea, juntar en el espacio un montón de cualidades, digamos, ¿no? Y la sustancia es, la noción de sustancia es el principio aplicado al tiempo, ¿no? O sea, reunir esas cualidades en su persistencia, ¿no? En que cambien, en que cambien o no cambien, ¿no? Sigue Schopenhauer sobre este tema, ¿no? De cómo el mundo es mi representación, ¿no? Y va a usar los ejemplos de las ilusiones, ¿no? O sea, de cómo el mundo se aparece distinto si nos tapamos un ojo y luego el otro, o cosas así, ¿no? Estas tipo de ilusiones ópticas, ¿no? Cómo cambia la forma en la que el mundo se nos aparece, ¿no? Y muestra, se piensa él que eso muestra que el mundo es mi representación, ¿no? Dirá después, ¿no? También quiere decir que si el mundo es mi representación y depende de cómo yo lo ordeno, lo relaciono en este caso, de algún modo la percepción misma es aprendida, ¿no? O, digamos, no necesariamente aprendida, sino, no la palabra correcta aprendida, sino es un proceso activo, ¿no? Entonces, requiere de desarrollarse, ¿no? Va a usar Schopenhauer. Aquí Schopenhauer va a tocar un famoso dilema de teoría de la percepción, que es el dilema Moline. O sea, imaginemos que una persona tiene el nervio óptico desconectado, ¿no? Claro, es una super simplificación, ¿no? Y que entonces una cirugía le conecta el ojo, ¿no? Otra vez al cerebro, lo que sea. Esta persona va a poder ver inmediatamente sí o no. Si respondemos que sí, suponemos que la percepción es un proceso físico, sin más, y es como cuando el foco está desenroscado y luego lo enroscas, inmediatamente prende, no pasa nada, no tiene que aprender a prender el foco, ¿no? Inmediatamente lo enroscas y prende, ¿no? Pero si respondemos que no, suponemos que de hecho la percepción es un proceso mediado, que requiere algún tipo de aprendizaje o conceptos o algo, y que de hecho no es simplemente un influjo físico, digamos, sino una aprehensión activa por parte de la conciencia, ¿no? Schopenhauer va a decir esto y dirá, bueno, evidentemente es una aprehensión activa, ¿no? Porque es kantiano finalmente, ¿no? En este punto. Y entonces dirá, pues sí, ¿no? O sea, si te operan el ojo vas a poder ver, eventualmente vas a reavivar en ti estas formas que la subjetividad tiene de ordenar la intuición y podrás ver, pero no inmediatamente, ¿no? Porque no es un proceso simplemente físico, sino también intelectual, ¿no? Y eso lo llevará a decir que justamente, pues bueno, la percepción no es un proceso sin más simplemente sensual, pasivo, sino intelectual, ¿no? En tanto que requiere del principio de razón suficiente para ordenar todas nuestras representaciones, ¿no?
El parágrafo quinto, muy interesante, va a volver sobre el tema de la realidad del mundo externo. ¿Es real el mundo externo? ¿No? Vuelve sobre ese tema de Berkeley, ¿no? Luego tal vez de Kant, de Hume, de Kant, ¿no? Dice, les leo al principio, dice, suele cometerse un gran error al creer que con la intuición está mediada, que con la intuición está mediada por el conocimiento de la causalidad, la relación entre sujeto y objeto consiste en la causa, en la de causa y efecto, cuando más bien esa relación solo tiene su lugar entre los objetos inmediatos y el mediatizado, por tanto, siempre entre objetos. En este falso supuesto se basa precisamente la necia polémica sobre la realidad del mundo externo. O sea, realmente pensar que hay un mundo externo, independientemente de cómo percibimos, que causa nuestra percepción, piensa Schopenhauer, es un uso inadecuado del principio de razón suficiente, porque pone a un objeto a afectar a lo que no es objeto, ¿no? Entonces, la relación causal solo se da entre objetos. Entonces, no hay tal mundo que cause nuestra representación, ¿no? Dice Schopenhauer, quiere decir esto que que el mundo es una ilusión, ¿no? Aquí Schopenhauer muerde la bala, ¿no? Dice, ¿quiere decir eso que el mundo es una ilusión? Y va a decir Schopenhauer, sí, eso exactamente quiere decir que el mundo es una ilusión, ¿no? Vemos lo radical que se pone Schopenhauer contra Kant, ¿no? O sea, digamos, yendo más allá de Kant, ¿no? Que defendí la realidad del mundo, claro, en términos de las instituciones puras y demás, pero, es decir, no, el mundo es una ilusión, no hay más, ¿no? Dice, ¿cómo diferenciar, ¿no? Un poco aquí tomando una posición cartesiana, ¿no? ¿Cómo diferenciar entonces el mundo del sueño, ¿no? Este pasaje es muy bello, ¿no? Empieza en la página 99. Dice, bueno, en la 98 de hecho empieza, ¿no? Dice, ¿acaso no es toda la vida un sueño? Ya vemos aquí el tema evidente de Calderón de la Barca, ¿no? ¿Qué caso la vida no es sueño? Y dice Schopenhauer, ¿hay algún criterio fiable para distinguir sueño y vigilia? ¿Cuál es la diferencia entre sueño y vigilia? Dice, la respuesta de Kant solo puede formularse de la siguiente modo. El largo sueño, la vida, está siempre interconectado, conforme al principio de razón, mas no con los cortos sueños, aunque cada uno de estos tiene dentro de sí la misma conexión entre ellos, y el largo sueño de la vida, el puente se interrumpe y por eso cabe diferenciarlos. Dice Kant, sigue después. Por ello, en la vida real no suele emplearse este tipo de indagación para distinguir el sueño de la realidad. El único criterio seguro para diferenciar el sueño de la realidad no es el hecho otro que el criterio totalmente empírico de despertar, por medio del cual la conexión causal entre los acontecimientos soñados y los de la vida en vigilia se interrumpe tan explícita como palpablemente, ¿no? Entonces, dice Schopenhauer, en realidad, ¿la vida es sueño? Sí. Entonces, ¿cuál es el del sueño? Dice Schopenhauer, pues, que del sueño despertamos y de la vida, quién sabe, tal vez cuando nos morimos despertamos de la vida, pero no sabemos, ¿no? El punto es, no son menos ilusorios los sueños, digamos, que la vigilia, ¿no? Solo tienen distintas relaciones causales, ¿no? Dice, por eso, finalmente, cita los Vedas, ¿no? La nación de Velo de Maya, dice Píndaro, el hombre es la sombra de un sueño. Sófocles dice, veo que mientras vivimos no somos otra cosa que espectros y una sombra fugaz. Shakespeare dejó escrito lo siguiente, somos de la misma materia con que se tejen los sueños y nuestra corta vida se ve realmente, se va arrebatada por el dormir. Dice, finalmente Calderón de la Barca, Calderón dice nada más,
se hallaba tan hondamente impresionado por esta perspectiva que intentó expresarla en un drama de corte metafísico titulado La vida es sueño, ¿no? Ustedes conocen este drama, esta obra, ¿no? La vida es sueño, ¿no? Que trata sobre el hijo de un rey que está por alguna intriga, termina encadenado en una cueva, ¿no? Y vive como un prisionero, pero él es el que sigue en la sucesión, digamos, real. Y para ponerlo a prueba, los sabios de la corte y ver si puede de hecho ser el siguiente rey, deciden sedarlo en su comida y llevarlo a la corte y hacerle creer que es un sueño, ¿no? Entonces obviamente el primer día que despierta en la corte le dicen, no, esto es un sueño nada más. Y él obviamente pues hace un desmadre, ¿no? Y después lo regresan y dicen, no puede, ¿no? Y dicen, bueno, hay que darle otra oportunidad. Y cuando regresa, él vuelve y bueno, ya se porta bien, ¿no? Y es algo así como... O sea, un poco lo que Calderón quiere motivar, entre otras cosas, es la no diferencia entre vida y sueño, ¿no? Él se cree que está en un sueño. Y llega a ese punto, ¿no? De la no diferencia entre vida y sueño, ¿no? Ahorita te doy la palabra, leo este último pasaje. Dice... tras citar a estos poetas, se me permitirá recurrir a una metáfora. La vida y los sueños son hojas de uno y el mismo libro. Leerlo de corrido equivale a la vida real, pero algunas veces, cuando acaban las horas de lectura, el día, y llega el tiempo de reposo, seguimos hojeando ese libro sin orden ni concierto. Abriéndolo al azar por una u otra de sus páginas, con frecuencia se trata de una página ya leída y en otras ocasiones de una página desconocida, pero siempre son páginas de uno y el mismo libro. Muy bella imagen usa Schopenhauer para explicar la relación entre vida y sueño. Y digamos, lo que él dice es no hay una diferencia sustancial, ¿no? Entre vida y sueño. Son uno y el mismo libro. Es curioso, ¿no? Que alguien que en este tema de los sueños tuviera un sueño premonitorio, ¿no? En fin, ¿no? Voy un poquito más rápido porque ya tenemos el tiempo encima y quiero llegar al segundo libro, ¿no? Voy a hablar un poco de lo que... Hasta aquí leyeron ustedes de este libro. Les cuento un poco lo que viene después, ¿no? En el libro 6 habla sobre cómo todos los animales tienen algún tipo de entendimiento y solo varían en el nivel de entendimiento que tienen, ¿no? El ser humano, todos los animales tienen comprensión, digamos, en el presente, en la causalidad, pero el ser humano tiene uno más abstracto que eventualmente llega al grado de la razón, ¿no? Luego dirá Schopenhauer, en la filosofía ha habido sistemas que han partido del objeto, ¿no? En los que piensan los materialistas, a la sustancia espinosista y a los que parten de la intuición pura, como es el caso de los pitagóricos con los números, o de Li Ching, ¿no? Aquí no referencia a Li Ching con los números y la adivinación. Y ha habido sistemas basados en el sujeto, en los que pone básicamente a Fichte, ¿no? Es claro que está basado todavía en su profesor Fichte, ¿no? Y los dos hierran porque toman nada más un lado, ¿no? Aquí toma una respuesta que recuerda mucho también a Schelling, ¿no? Dice, claro, no puede haber sistemas que partan del puro objeto o del puro sujeto. Dice, hay que hacer un sistema que parta del fenómeno mismo de la representación, ¿no? Y eso es lo que él intenta. Luego el parágrafo 8 dice, habla como la duda y el error no están en la intuición, sino en la abstracción que hacemos de ella, ¿no? Dice, como los animales vienen en el presente, los humanos tienen la noción de pasado y futuro, y es en la abstracción que implica el pasado y el futuro en que nos equivocamos, ¿no? En que erramos, ¿no? Y es lo que, pero es la razón misma que nos permite elevarnos en este nivel de abstracción a los conceptos, el lenguaje, a nociones más universales, en parágrafo 9. Dice después, parágrafo 10 tiene una frase muy bella, cuestionable, ¿no? Pero bella al fin, ¿no? Dice, la razón es de naturaleza femenina, solo puede dar a luz después de haber sido preñada, ¿no? O sea, es una forma de volver sobre la idea de Kant, ¿no? De que los conceptos sin representaciones están vacíos, las representaciones sin conceptos son ciegas, ¿no? La razón está siempre conectada a la intuición, piensa Schopenhauer, siguiendo evidentemente a Kant, ¿no? El 11 va a hablar sobre el valor del sentimientos, de la afectividad en la toma de decisiones y un estatus superior al saber porque tiene un carácter de inmediatez.
el rol del sentimiento al decidir. El 13 habla sobre la risa, muy interesante, ¿no? Sobre cómo la risa es una expresión de la incongruencia en los conceptos, ¿no? Piensa Schopenhauer, curiosamente, que parecía que la risa es propio de entes con capacidad de abstracción. Habla sobre la conexión de ciencia y experiencia y eventualmente sobre la conexión entre ética y razón, ¿no? Dice, la razón permite al ser humano llegar al punto de abstracción de cuestionar hasta su propio instinto, ¿no? Y el extremo de esto es el estoico, que es de plano capaz de ir en contra de el instinto hasta de supervivencia, ¿no? Esto sería importante, luego le llamará a este tipo de conocimientos radicales que van incluso en contra del instinto, conocimiento transformado al final del libro cuarto, o yo al menos percibo aquí un guiño a lo que vendrá en el libro cuarto, ¿no? En fin, dicho esto, entramos al segundo libro, ¿no? Del mundo con voluntad y representación, titulado El mundo con voluntad, primera consideración. La pregunta, digamos, a grandes rasgos que mueve el primer parágrafo 17, es: el mundo es mi representación, ya quedó claro. El mundo es la representación de un sujeto que es el fundamento de todo objeto, ¿no? Es el cimiento de todo objeto. Pero, pregunta Schopenhauer, ¿es el mundo algo más que representación? ¿Por dónde vamos a salir del campo de la representación, ¿no? Y Schopenhauer intenta varias ciencias, saberes, ¿no? La biología, la etiología, que de algún modo nos saquen de aquí, ¿no? Y dice Schopenhauer, no veo por dónde, ¿no? Leemos al final del 17, voy brincando un poco este parágrafo, por eso al final del párrafo 17, ¿no? Queremos averiguar el significado de esas representaciones preguntándonos si este mundo no es más que representación, en cuyo caso habría de pasar fugazmente ante nosotros como un sueño insustancial o un espejismo fantasmagórico, sin merecernos atención, o si más bien es algo distinto aparte de aquello, y qué entonces. Es igualmente cierto que lo cuestionado ha de ser totalmente diferente de la representación y radicalmente distinto con arreglo a toda su esencia, por lo que también ha de ser plenamente ajeno a sus formas y sus leyes. Esto es crucial. Lo que sea que está más allá de la representación no puede estar gobernado por las reglas de la representación. ¿Qué reglas de la representación? El principio de razón suficiente. No debe haber causalidad, no debe haber relacionalidad y eventualmente ni siquiera debe haber individuación, ¿no? Entonces, dice Schopenhauer, perdón. Aquí ya vemos que nunca se llegará a la esencia de las cosas desde fuera. Como quiera que se haga, jamás se obtendrán sino imágenes y nombres. Aún así uno se asemeja a quien circunda un castillo buscando en vano una entrada y se hiciera por de pronto una idea general sobre la fachada. Y sin embargo, este es el camino que han tomado todas las filosofías anteriores a mí. Entonces, este es el tema, ¿no? ¿Es el mundo más que representación? Dice Schopenhauer. Si no es más que representación, pues el mundo es, la vida es sueño y habría de pasar, digamos, inocua por delante de nosotros, ¿no? Y si es algo más, habrá que confesar que lo que sea que es, número uno, no se asemeja en nada a la representación. O sea, no está gobernada por sus leyes. Ya dijimos, no hay causalidad, no hay individuación, no hay relacionalidad, no hay tiempo, no hay espacio. Y además, queda claro que desde fuera nunca vamos a entrar a este campo. Imaginemos, ¿no?, que ahora la cosa en sí la cosa se nos presenta como un castillo, ¿no? Y este castillo tiene unas murallas muy amplias, y estas murallas son justamente el fenómeno, o sea, la exterioridad de la cosa que percibimos cuando estamos parados afuera del campo de las cosas, ¿no? El sujeto que está puesto fuera del campo de las cosas solamente puede ver el fenómeno de las cosas, o sea, lo que se le aparece, su exterioridad, su periferia, estas murallas del castillo, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar adentro si nuestra posición de entrada es afuera, ¿no? Y aquí viene
final del párrafo 17, inicios del 18, uno de los argumentos más geniales de la filosofía, en mi opinión, tanto que se los voy a leer porque me encanta. De hecho, si el investigador no fuera otra cosa que un puro sujeto cognoscente, alada cabeza de ángel sin cuerpo, el significado de indagar el mundo que se halla frente a mí, exclusivamente como representación, o el tránsito desde ella en cuanto simple representación del sujeto cognoscente, a lo que el mundo pueda hacer aparte de esto, no sería hallado jamás. Pero el propio investigador tiene sus raíces en ese mundo, encontrándose en él como individuo, esto es, su conocer, el cual es el portador que condiciona el mundo entero como representación, está sin embargo mediatizado por un cuerpo, cuyas afecciones, como se ha mostrado, suponen por el entendimiento el punto de partida de la intuición de este mundo. Ese cuerpo es para el puro sujeto cognoscente en cuanto tal una representación como cualquier otra. Bueno, sigo leyendo. Los movimientos, las acciones de dicho cuerpo son conocidos por ese sujeto exactamente igual que los cambios de todos los demás objetos intuitivos y le resultan igual de extraños e incomprensibles su significado no le fuera descifrado de un modo totalmente distinto. De lo contrario, vería que sus acciones resultan de motivos dados con la constancia de una ley natural, al igual que los cambios de otros objetos, de causas, estímulos y motivos. Pero no entendería el influjo de los motivos más de cerca, sino como el enlace de aquel otro efecto que se le aparece con su causa. A su antojo llamaría una fuerza, una cualidad o un carácter a la esencia íntima, que le es incomprensible, de esa exteriorizaciones y acciones de su cuerpo, más con ello no avanzaría mucho en su comprensión. Pero esto no es así, antes bien, el sujeto del conocimiento que aparece como individuo, le es dada la palabra del enigma y esa palabra es la de voluntad. Esta y solo esta le da la clave de su propio fenómeno, le revela el significado, le muestra el mecanismo interno de su esencia, de su conducta, de sus movimientos. Al sujeto del conocimiento, que por su identidad con el cuerpo se presenta como individuo, le es dado este cuerpo de dos modos totalmente diferentes. En primer lugar, como representación en la intuición del intelecto, en cuanto a objeto entre objetos y sometido a leyes de estos, pero también al mismo tiempo de muy otra manera, a saber, como aquella inmediatamente conocido que describe la palabra voluntad. Cualquier acto genuino de su voluntad es simultáneamente e inevitablemente un movimiento de su cuerpo. Este es el genial giro que propone Schopenhauer. Dice, mientras veamos el castillo desde afuera, Kant tiene razón. Solo conocemos el fenómeno, solo conocemos las paredes y lo que sea que hay adentro lo podemos pensar negativamente como noumeno, pero que sea el noumeno, quién sabe. Dice Schopenhauer, si somos simplemente serafines, cabezas flotantes, si somos pura subjetividad, no hay salida. Porque siempre vamos a estar afuera del mundo de las cosas. Siempre vamos a ver desde fuera, como sujeto que se representa a un objeto. Dice, y aquí está el giro de Schopenhaueriano, pero no somos simplemente subjetividades. Somos subjetividades encarnadas, subjetividades con cuerpo. ¿Y saben qué? El cuerpo es una cosa. El cuerpo es una cosa entre las cosas. Así como yo veo la botella, así como yo veo la computadora, así como yo veo la mesa, veo mi mano. Y la concateno incluso en relaciones causales de acuerdo al principio de razón suficiente, como lo hago con la botella, como lo hago con la mesa, como lo hago con mi mano, ¿no? Como empujo la silla, alguien me puede empujar a mí, ¿no? Y esa es la causa de que me caiga, por ejemplo, igual que si quisiera tirar una estatua, ¿no? Le empujo y las dos se caen, ¿no? Entonces las veo como objetos. La peculiaridad que Schopenhauer descubre es que este objeto no solo lo vemos desde fuera, no solo nos lo representamos, también lo sentimos. Y este sentirlo es a lo que él llama voluntad. Hablará más adelante sobre por qué elegir este concepto. Pero
porque no solamente vemos nuestro cuerpo, sino que también lo sentimos, es que tenemos acceso, dice él, al funcionamiento interno de una cosa, la cosa que somos nosotros. Si fuéramos, insisto una vez más, si fuéramos pura subjetividad, estaríamos eternamente fuera del mundo de las cosas y solo las podríamos ver como fenómenos. Pero en virtud de que también somos una cosa, a saber, un cuerpo, podemos percibir al menos una cosa desde dentro y verla no solamente como fenómeno, o sea, como se me aparece a la representación, insisto, como la veo, como la siento en sus relaciones causales y demás, en el tiempo, en el espacio, sino que además la siento, ¿no? El ejemplo que daba Jesús Carlos, un colega especialista en Schopenhauer, que ahora está en Alemania, creo que está dando clases sobre Schopenhauer, muy bueno. Me imagino que están en alemán, entonces no son accesibles, aunque si alguien habla alemán, puede inscribirse en línea, ¿no? No recuerdo en qué universidad está, eso sí. Usa este ejemplo, ¿no? Decía, es como esto, ¿no? Si yo veo mi mano moverse, ¿no? Y la veo como un objeto, en el tiempo, en el espacio, la causalidad, ¿no? Dice, pero ¿sabes qué? También la siento. Siento que la muevo. Y ese sentir que la muevo es otro acceso. Eso no lo da la representación. No solo la veo, no solo la percibo, sino que la siento. Y ese sentir es a lo que Schopenhauer llama voluntad. Y esa, dice él, es la llave. Es la llave del castillo. Hemos buscado la puerta al castillo de la cosa en sí, para no ver simplemente su fenómeno, sino ver lo que hay dentro, sin darnos cuenta que siempre estuvimos dentro. Porque somos también cosas. Y como somos cosas, no solamente hay al menos una cosa que podemos ver por afuera, como cualquier otra cosa, pero también sentirla por dentro. Y eso que sentimos, le llama Schopenhauer voluntad. Ahí está el argumento genial, ¿no? Dice, entonces, la clave es esa, que el cuerpo tenemos un doble conocimiento. Lo vemos como objeto, pero también lo sentimos como voluntad. Sigue el libro 19, el siguiente paso del argumento es decir, bueno, ¿no? Ya superamos a Kant. Ya encontramos el acceso a la cosa en sí, por lo menos a una instancia de la cosa en sí, a la cosa en sí que es mi cuerpo, ¿no? No a través de la intuición intelectual, sino de la voluntad, ¿no? De la intuición corporal, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué? ¿Hasta ahí nos quedamos? Ya técnicamente ya superamos a Kant. Ya conocemos algo más aparte de los objetos. Conocemos una cosa en sí, nosotros, que también somos cosa. Dice Schopenhauer, pero esta posición parece ser una especie de egoísmo teórico. Habrá que decir que el mundo es voluntad, el mundo es representación, y además hay una cosa anómala que es mi cuerpo. ¿O habrá que inferir que todo el mundo de la representación tiene esa doble naturaleza que tiene también el cuerpo? Dice Schopenhauer, leo del párrafo 19. Una vez convertido en evidencia este doble conocimiento, dado de dos maneras plenamente heterogéneas, que tenemos de la esencia y el hacer de nuestro propio cuerpo, lo utilizamos a continuación como una clave para la esencia de cualquier fenómeno inscrito en la naturaleza, y enjuiciaremos a cualquier objeto que no sea nuestro propio cuerpo, no de esa doble manera, sino tan solo como representaciones dadas a nuestra conciencia justamente por analogía con ese cuerpo, y por ello asumimos que tal como dichos objetos son por un lado representación, al igual que ese cuerpo, homologándose así con él, también son por otro lado, si se deja al margen su existencia como representación del sujeto, aquello que sigue permaneciendo conforme a su esencia íntima, ya es ser por lo mismo que llamamos en nosotros voluntad. Entonces Schopenhauer infiere que esa interioridad que sentimos en nuestro cuerpo hemos de inferirla también en todos los demás objetos. Ya vemos la interioridad, hay una interioridad de un objeto, de un objeto que nos es dada porque somos ese objeto.
Pero ahora podemos inferir, o Schopenhauer nos propone inferir, que todos los objetos tienen esta contracara también. Y esa contracara es la voluntad, ¿no? Tiene este lado B, digamos, ¿no? Que es la voluntad, ¿no? En el libro 20 vuelve Schopenhauer sobre lo que dijo en el libro, en el parágrafo 20 vuelve sobre lo que dijo en el parágrafo 17. O sea, ahora, algo podemos decir. Lo que sea que es la voluntad ha de ser completamente ajeno a las leyes de la representación. O sea, al principio de razón suficiente, ¿no? Y eso querría decir que todo lo que vemos en la representación no ha de entenderse sino como una objetivación de la voluntad, ¿no? Aquí, antes de este pasaje, bueno, leo el pasaje y luego les llamo la atención sobre una consecuencia importante de esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Dice, hablar de la teleología del cuerpo. Por ello, las partes del cuerpo han de corresponderse perfectamente con los principales anhelos a través de los cuales se manifiesta la voluntad y tienen que ser la expresión visible de los mismos. Los dientes, la garganta y las tripas son el hambre objetivada, los genitales, el instinto sexual objetivado, las manos prensiles, los pies ligeros, se corresponden con el afán, ya sea más mediato de la voluntad, más mediato de la voluntad que presenta, ¿no? Entonces, aquí Schopenhauer propone que el cuerpo o los cuerpos no son más que objetivaciones de la voluntad, formas en que la voluntad se presenta como objetos, ¿no? Entonces dice, lo que vemos como boca no es más que el hambre, lo que vemos como tripas no es más que el hambre, lo que vemos como genitales no es más que deseo sexual, lo que vemos como pies no es más que la capacidad de correr rápidamente de un animal para escapar, ¿no? Es su expresión como objeto, ¿no? Entonces, sí, una consecuencia importante de esto, además, bueno, esa vendrá adelante, la menciono ahorita que aparezca, ¿no? Dice aquí, este uso de la reflexión es lo único que nos permite dejar de seguir estando apegados al fenómeno y nos transporta hacia la cosa en sí. Fenómeno significa representación y nada más. Toda representación, sea del tipo que sea, todo objeto es fenómeno. Pero cosa en sí es únicamente la voluntad. Ahí está, ¿no? ¿Qué es la cosa en sí de Kant? La voluntad, ¿no? Este impulso del que hablaremos en sus últimos minutos de la clase, que se presenta como cuerpos, se objetiva como cuerpos, como cosas, las cosas que vemos, ¿no? El 22, no entro en detalle en él, habla por qué eligió el concepto voluntad. Luego dirá el 23, en la voluntad no hay pluralidad, ¿no? A pesar de que nosotros vemos la voluntad presentarse de muchas formas, en realidad es el mismo impulso. Que veremos, básicamente es un impulso de autopreservación, que se objetiva de infinitas formas, pero es el mismo impulso. Realmente no hay pluralidad en la voluntad porque no hay individuación, porque no es parte de la representación, ¿no? Extenderá el campo de la voluntad incluso al mundo orgánico, por supuesto, ¿no? O sea, a los animales cómo quieren sobrevivir, buscan su comida, ¿no? Los humanos, ¿no? También. Las plantas buscan el sol, ¿no? Buscan el agua. Pero dice también que no, el río busca fluir y que nada pare su caudal, ¿no? Entonces vemos esta fuerza expresarse de muchas formas, ¿no? Incluso en el mundo inorgánico, ¿no? Dirá finalmente, la voluntad, la cosa en sí, tiene niveles de objetivación que van desde los individuos, ¿no?
digamos, los más propios de la representación, ¿no? Los más atravesados por el principio de razón suficiente, que los tenemos como individuos en relaciones causales y demás, y los niveles más, pensémoslo así, ¿no? Imaginemos que la representación es la forma en que se presentan la voluntad, ¿no? Entonces, la forma más clara, digamos, de presentarse, ¿no? Es la que es plenamente la naturaleza de la representación, o sea, individuación, causalidad en el tiempo, en el espacio y todo, ¿no? Que se mezclan los individuos, ¿no? Emiliano, el chilaquil, mi perro que está aquí junto a mí, aunque no se vea, ¿no? La botella de agua, la computadora, la mesa, ¿no? Dice Schopenhauer, pero entre más vamos bajando y nos acercamos y rozamos desde la representación el campo de la voluntad, vamos bajando a niveles más bajos de objetivación. Son más bajos los niveles en los que ya no encontramos todas las determinaciones de la representación. Por ejemplo, el tiempo, las cosas que no cambian, ¿no? La individuación es mucho menor, ¿no? La causalidad ya no nos afecta, ¿no? Pensamos aquí, por ejemplo, las clases naturales, el perro, la mosca, de la que habla en otros textos, la mosca. Dice, una mosca u otra mosca viven y mueren, pero la mosca, no. O sea, la clase natural mosca, ¿no? La especie mosca, no. Ahí está, ¿no? Dice luego, vayamos a las fuerzas naturales, la gravedad, ¿no? La gravedad no empieza, no termina en el tiempo. Bueno, en las teorías actuales parece que sí, ¿no? Pero el magnetismo, ¿no? Cosas así, ¿no? Y eventualmente dice él, el nivel más bajo de objetivación es lo que él llama las ideas, ¿no? Lo que se llaman las ideas platónicas, ¿no? ¿Qué son las ideas platónicas? Los conceptos más generales como el perro, el humano, el ser humano, ¿no? Estos conceptos no están en el tiempo, no están en el espacio, no tienen relaciones causales, pero son todavía parte de la representación en su nivel más abstracto porque son individuales, ¿no? Pero es el nivel más bajo que casi toca la voluntad, ¿no? Y este nivel será el tema del libro 3, es el tema del arte. Lo que el arte quiere presentar son las ideas platónicas, ¿no? Cuando yo pinto un caballo, no solamente quiero mostrar a mi caballo, que es muy hermoso, sino al caballo, ¿no? O en la arquitectura, dice Schopenhauer, quiero mostrar el espacio, en la música, el tiempo, ¿no? Y entonces el arte es el nivel más profundo de la representación porque llega a rozar la voluntad desde las ideas platónicas, ¿no? Desde este nivel más bajo de la representación, menos gobernado por sus leyes y más cercano a la naturaleza no individual, no racional, digamos, de la voluntad. Voy terminando, ¿no? La clase, ¿no? Un tema crucial, ¿no? Que va a aparecer en los últimos 3 parágrafos, ¿no? En 27, 28 y 29, ¿no? Que me parecen importantes ya para terminar, ¿no? Leo aquí, ¿no? Así en la naturaleza vemos que por doquier el conflicto, lucha y alternancia en la victoria, reconocido en todos ellos ulteriormente, con una claridad en la consustancial discordancia de la voluntad consigo misma. O sea, que es mayormente visible, dice Schopenhauer, en el mundo animal. O sea, la voluntad es una, ¿no? Ni siquiera diríamos que es una, sería individuarla, ¿no? La voluntad no tiene diferencias, ¿no? Pero en sus objetivaciones, esas objetivaciones entran en conflicto. Por ejemplo, y por eso el ejemplo del mundo animal, el león persigue a la cebra porque quiere vivir, porque tiene hambre. Pero la cebra corre del león porque no quiere vivir, no quiere que se la coman. El guía de turistas sigue a la cebra que sigue sigue al león que sigue a la cebra porque quiere vivir, quiere ganar dinero llevando turistas y tener ingresos, ¿no? O sea, entonces son estas formas en conflicto, ¿no? La planta desarrolla venenos para que no se la coma la cebra,
para vivir, ¿no? O sea, entonces vemos cómo todas están en conflicto, pero son la misma impulso a preservarse en el ser, ¿no? Aunque se presenten de muchas formas, esas formas están en conflicto consigo mismas, ¿no? Insisto, el león tiene hambre y quiere vivir y por eso persigue a la cebra. La cebra quiere vivir y por eso corre del león, ¿no? Este tema será crucial en el libro 4, el conflicto de la voluntad consigo mismo. 28, ¿no? En una voluntad está toda la voluntad, ¿no? O sea, todos los objetivos de la voluntad expresan la misma fuerza, ¿no? Entonces, en la cebra que corre está la voluntad de vivir. En la león que la persigue está la misma voluntad de vivir, la misma fuerza. En el guía de turistas que lo persigue para sacarle fotos, está la misma voluntad de vivir. En la planta que desarrolla venenos para que no se la coman, está la misma voluntad de vivir, pero todas esas objetivaciones se presentan en conflicto, ¿no? Y esta será la base del pesimismo schopenhaueriano. Veremos más adelante, ¿no? En la siguiente sesión. Y eso quiere decir, en parágrafo 29, que la voluntad es una especie de microcosmos y macrocosmos, ¿no? O sea, en una voluntad están todas, ¿no? Dice, leo aquí y con esto cierro, ¿no? Del parágrafo 29. De hecho, la ausencia de toda meta y cualquier límite pertenece a la esencia de la voluntad en sí, la cual es un anhelo infinito. Cualquier meta alcanzada es a su vez el inicio de una nueva carrera, y así hasta el infinito. La planta eleva su fenómeno desde la semilla a través del tallo y la hoja hasta la flor y el fruto, el cual a su vez el comienzo de una nueva semilla, de un nuevo individuo que de nuevo recorre el antiguo camino. Otro tanto ocurre con el curso vital del animal. La procreación es la cúspide de dicho transcurso, y tras alcanzar esta, la vida del primer individuo declina rápidamente o lentamente, mientras que uno nuevo garantiza la conservación de la especie y repite el mismo fenómeno. También en los anhelos y deseos humanos que nos engañan al presentar su consumación como la última meta del querer, mas tan pronto como son alcanzados, dejan de verse así y pronto se olvidan como algo anticuado. A consecuencia de todo esto, allí donde la ilumina el conocimiento, la voluntad sabe continuamente lo que quiere ahora y lo que quiere aquí, mas nunca lo que quiere en general. Cada acto individual tiene un fin, el querer global ninguno. Entonces, este es el otro componente de el pesimismo schopenhaueriano, ¿no? Que la voluntad es querer. Todos queremos. Y en el fondo es un mismo querer. Pero ese querer no tiene ningún fin, ¿no? O sea, la planta quiere vivir y por eso crece hasta desarrollar una fruta que da a otra planta que quiere vivir, ¿no? No es solo la ilusión de que alcanzamos fines en la vida, pero en realidad el querer nunca se acaba. Y aquí vemos la ragamen budista de Schopenhauer, ¿no? La vida es sufrimiento y la causa del sufrimiento es el deseo, es el querer. Veremos esto más hasta ahí en el libro 4, ¿no? En fin, con estas dos nociones, ¿no? La noción del mundo con voluntad, el mundo es mi representación y el mundo es más que mi representación, y el acceso a esto es el cuerpo, la intuición corporal de la por eso el término no es de hecho el término del cuerpo nos abre el acceso a la cosa en sí, y esa cosa en sí reconoce que todo, aparte de ser percepción, es voluntad. Es esta fuerza de buscar preservarse en el ser, que esté en conflicto consigo mismo en distintas objetivaciones, y que pero que todo atiende hacia esta búsqueda de querer sin fin, ¿no? El querer quiere, y ese querer nunca llega a un fin. Hasta aquí dejamos la sesión de hoy. Para la próxima clase me gustaría que le echaran un vistazo a los primeros 2 o 3 parágrafos del libro 3, ¿no? O sea, no mucho, si tienen tiempo nada más. No vamos a hablar demasiado de esto, ¿no? Es donde se habla de las ideas platónicas en el 30, el 31.
Pueden ojear, ¿no? El 30 y el 31 es una buena idea. Luego ojeenlos, vean lo que dice de las distintas artes, ¿no? Sobre todo si les interesa el tipo de temas, ¿no? No descansaré mucho en eso, pero sí es interesante, ¿no? Y... no, lean el 30, el 34, el 36. Aquí tengo ya anotados cuáles, ¿no? Que me gustaron. El 39, ¿no? Con esos, ¿no? 30, 34, 36 y 39. Y el mundo del libro 4, Voluntad Segunda Consideración. Ese lo vamos a ver con más cuidado. Quiero que lean el 53, el 54, el 55, 56, 57. Hasta el 60. O sea, que lean hasta el 60. Y de ahí se pueden brincar hasta el 68, hasta el 71. O sea, hasta el final. Y ya, ¿no? Vamos a ver el tema de la voluntad, la afirmación de la voluntad, la negación de la voluntad. Y rematamos con el tema de el suicidio, la mística y la búsqueda de la nada. Perdón, Emiliano, se me olvidó dejarte la palabra. Deja terminar esa grabación y ya te escucho. Ya. Disculpa la tardanza.